Hace poco un amigo Giancarlo me decía, bueno, Javier, ¿y usted por qué siempre habla específicamente de la crucifixión o de Jesús de esa forma? Yo le decía a él, es que precisamente la cruz sostiene todo lo que está escrito, ¿verdad? La cruz sostiene, si no hubiera crucifixión, si no hubiese habido crucifixión, nosotros seríamos llamados no los salvos, sino los imperdonados, ¿sí? Entonces nosotros seríamos llamados los imperdonados. No seríamos personas salvas, no seríamos personas perdonadas por Dios, ¿sí? Si la cruz no hubiese existido, si ese momento en donde se une el dolor más grande de la humanidad, ¿cierto? No seríamos llamados nosotros salvos. El reunirnos, o como lo hacen diferentes denominaciones, ¿cierto? El reunirse no tendría ningún sentido si Cristo en el Getsemaní no hubiera dicho más que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Si Cristo hubiera orado, yo voy a hacer mi voluntad, ¿cuál era la voluntad de Cristo? No pasar el momento duro y amargo de la cruz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como todo ser humano, yo creo que me pongo en los pies y trato de ponerme en los zapatos de Cristo y es duro porque no solamente me pongo en la situación de dolor, sino también en la historia que Él carga. Es decir, Cristo antes de venir a la tierra estaba lleno de gloria y majestad como Dios. Y millones de ángeles le servían, millones de ángeles le servían. Hay algunas canciones, como lo dice Apocalipsis, las calles de oro, ¿cierto? Y mar de cristal. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Entonces, había una gloria muy inmensa para este ser divino, y Él vino y se hizo frágil y nació en un pesebre y murió de esta forma. Curiosamente, por lo cual Dios podría estar muy disgustado por nosotros, que es por haber tratado así a su Hijo, es por lo cual nos ha perdonado, ¿cierto? Que es la cruz, la crucifixión de Cristo. Entonces, si Cristo no hubiera ido a la cruz, si Cristo no hubiera negado a sí mismo, si Cristo no hubiera renunciado a su gloria, ¿cierto? Como lo dice Filipenses 2:5 en adelante, que no estimó el ser igual a Dios, porque Él hubiera podido decir, pero yo soy Dios, ¿yo por qué tengo que morir así? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que morir en una cruz desnudo? ¿Por qué tengo que ser abofeteado? ¿Por qué tengo que ser humillado? ¿Por qué tengo que ser menospreciado? ¿Sí? Por personas que nosotros los seres humanos somos muy volubles, es decir, cambiamos con el tiempo. De ahí que también en Apocalipsis Cristo le diga a una de las iglesias, has dejado tu primer amor, ¿cierto? Porque nosotros en el amor somos así, aún incluso en algunas ocasiones con nuestras parejas. Amamos muy grandemente en la etapa de enamoramiento, y según la psicología la etapa de enamoramiento pasa y luego llega la costumbre y luego llega la normalidad, ¿cierto? Entonces Jesucristo hubiera podido decir, pero bueno, son personas que probablemente hoy van a hacer una oración de fe y mañana no se sabe si vuelvan a la iglesia, ¿cierto? O hoy hacen una oración de fe y entregan su corazón y se rinden para mí. Entonces, Cristo no estimó el ser igual a Dios, y a veces, y dice Filipenses 2:5, si quieren lo pueden poner en pantalla, usted lo puede anotar ahí. Filipenses 2:5 dice, ya lo vamos a ver, haya pues en vosotros ese sentir que ¿quién? También en Cristo Jesús. Siguiente versículo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pon de nuevo el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Es decir, acá lo que Pablo está diciendo es, tengan ustedes un amor correspondiente, ¿sí? Cristo no estimó el ser igual a Dios. Ustedes no estimen su posición como algo valioso para correr al encuentro con Cristo, ¿cierto? Uno podría decir, pero bueno, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia incluso? Porque la palabra dice que en la casa habrá guerra también por la creencia en Jesús. ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? Pero cuando dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, es decir, Jesús no se aferró a nada. Jesús dijo, voy a ir al encuentro con el hombre,
y nada me va a aferrar, ni siquiera toda la gloria del cielo. Y ahora, fíjese usted qué curioso, porque toda la gloria del cielo, toda la majestad del cielo, los colores que existen, que nosotros no conocemos, que existen en el cielo, como dijo Pablo, cosa inefable me es decir de las revelaciones sobre el cielo, ¿cierto? O sea, es inexplicable la gloria y lo maravilloso que es el cielo, que Cristo no quiso quedarse en el cielo. Cristo se levantó de su trono y vino y nació en un pesebre, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a predicar normalmente de la cruz, y todo el centro de la cruz, y todo lo de la crucifixión, pues es una realidad que eso sostiene el Evangelio, sostiene cualquier doctrina primaria o secundaria, sostiene el Evangelio de toda avidez. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera muerto, esta palabra no tendría el poder que tiene acá. Amén, así es. Entonces, nada de lo que haríamos nosotros como iglesia, como creyentes, aún afuera en nuestra soledad, en nuestra necesidad, pues no tendría sentido si Cristo no hubiera ido a la cruz. Y yo quiero que usted me acompañe a una historia muy interesante, la historia de Job. Acá sucede algo muy importante, y es que Job tiene algo interesante en esto. Usted recuerda que el capítulo 1 de Job es cuando Dios tiene esa charla con Satanás, ¿verdad? Con el adversario, con Satanás. Y en el versículo 7, Job capítulo 1, versículo 7, dice así. Ok, ya lo tenemos. Job capítulo 1, versículo 7, usted está ahí, la vamos a leer. Versión Reina Valera del 60, dice así. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso saca algo importante. Mire, acá hay dos cosas sobre la historia de Job. Job había sido bendecido por Dios con muchos bienes, camellos, hijos, casas, tierra, ¿cierto? ¿Usted lo ha leído? ¿Sí? Luego, finalizando el libro de Job, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Acá hay una revelación profunda y es lo siguiente. Nosotros podemos ser bendecidos por Dios. ¿Sí? Dios nos puede bendecir. Dios nos puede dar casa, carro, todo esto nos puede dar Dios, ¿cierto? Pero igual, solamente Job, en su momento más difícil, pudo decir esto, que de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, esto es lo importante acá, y es que hay una revelación en el dolor, hay una revelación en el sentido del dolor que nosotros podamos darle a cada situación, y referente a la cruz es el dolor. Pero fíjense que Job no tuvo esa revelación de Dios, sino solamente hasta que transitó de una experiencia muy amarga, un dolor muy profundo. Si Job no hubiera atravesado ese dolor tan profundo, él no hubiera entendido quién era la persona de Dios a su plenitud. Y nosotros a veces decimos, pero Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo tal o tal situación? ¿Verdad? Y nosotros no tomamos el dolor como una situación en la cual Dios pueda ser revelado. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, en la vida de Job fue así. Job, pese a que había sido bendecido con bienes, hijos, ganado, ¿cierto? Job era uno de los hombres más ricos sobre la tierra. Pues Job no era suficiente para Job decir, mis ojos te han visto, Dios, aunque había sido bendecido, ¿verdad? ¿Cómo nosotros queremos siempre que la historia con Dios siempre sea maravillosa, que se cuenten los días buenos, ¿cierto? Que los días sean amables con uno, ¿cierto? Pero pese a que la bendición puede llegar, en el caso de la vida de Job,
no era suficiente para conocer a plenitud a la persona de Dios. Y en eso es algo importante. Primera de Pedro 5, bien, lo tienen, ¿verdad? Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de ¿qué? De los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo lo he leído, pero yo me pregunto varias cosas ahí. Me pregunto, bueno, ¿cómo Pablo pudo ser testigo de los padecimientos de Cristo? Porque Pablo es uno de los mejores discípulos de Cristo, pero es el discípulo que no caminó con Jesús, ¿verdad? Pablo dice en las cartas, y se me presentó el Señor Jesús camino a Damasco como a un abortivo, como al último de los apóstoles. ¿Cómo se le pudo revelar a tal forma? Porque si usted se pone a estudiar el Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, ¿cierto? Las cartas de Pablo son cada vez una revelación de Cristo respecto a cada iglesia, ¿cierto? Y a cada aldea, pero es una revelación que es muy enriquecida, aunque no caminó y aunque no estuvo en la crucifixión en carne, presente en eso. Y bueno, yo he leído esto y yo digo, bueno, o sea, de pronto, bueno, sabemos que es por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Allá en Juan 14, Jesucristo dice, me es necesario irme para que venga, ¿cierto? Y Él los llevará a toda verdad. Pero usted también podría tener una oración delante de Dios y usted podría también decirle a Dios, yo quiero ser testigo de tus padecimientos, Cristo. Yo también quiero que tú me reveles qué significó la cruz para ti. O bueno, otra oración que nosotros podemos hacer. Dios, en esta oración que voy a orar, por favor, dame un poco del dolor que tú sientes por las almas. Eso yo creo que usted lo ha sentido. Yo lo he visto. Usted lo ha sentido. Esas oraciones son importantes porque lo conectan a ustedes con el sentido primordial de la cruz, ¿cierto? El negocio que le era necesario estar a Jesús a los 12 años en el templo, terminó y consumada fue, como dijo Jesucristo, expirando y exhalando, pues terminó en la cruz. Entonces, uno también podría orar de esa forma. Uno podría orar, muéstrame un poco de los padecimientos tuyos, Cristo. ¿Qué significó para ti estar en la cruz? Mire, el dolor es como un bosque muy denso. El dolor es como un bosque muy denso, ¿sí? El dolor es como un bosque muy denso que cuando uno comienza a transitar el dolor, uno puede llegarse a sentirse solo, ¿sí? De ahí hoy en día que la depresión y la ansiedad sean la enfermedad del siglo XXI. Entonces, y cada vez más en niños, en adolescentes, cada vez más jóvenes personas sufren y padecen de ansiedad y estrés y de depresión. ¿Sí? El mundo globalizado que tenemos también nos vende un estilo de vida un poco difícil, ¿no? Tenemos que encajar en muchas cosas, tenemos que ser muy populares, tenemos que movernos de un lado a otro, tenemos que encajar con la cosmovisión de la globalización, ¿cierto? Y eso es un peso muy grande, porque también uno habla de qué es el éxito para uno, y a los jóvenes les entra el afán de tener éxito por tener, no sé, por ser vistos, por fama, dinero, todo esto, ¿cierto? Pero la noción del éxito realmente para nosotros es conocer a Cristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Y la noción del éxito para la persona que cultiva la papa allá en Boyacá, pues es sacar su cultivo de papa y ya. ¿Sí? Entonces tenemos unos ideales muy altos del éxito, de los logros de la vida, de proyectos de vida, y si no se cumplen en el tiempo que queremos, nos frustramos, nos deprimimos. Y también, bueno, lo que ha venido pasando últimamente con el encierro, con la pandemia, todo eso es importante. Pero, mire, Cristo también transitó el camino
el camino del dolor. Cristo también transitó el camino de la desesperación. Pero también yo veo que Cristo también tuvo una capacidad de ser muy prudente, ¿sí? Porque él tuvo que callar mientras lo asesinaban, siendo él el rey del universo. Y las palabras que usted recuerda que él dijo en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Cristo puede mantenerse callado siendo el rey del universo mientras que está observando que lo están asesinando? Pero también en su mente, también es necesario saber que todo eso es necesario si él quiere cumplir la voluntad del Padre y verlo a usted y a mí en una eternidad, ¿cierto? Entonces, amén. Un aplauso para Jesús. Entonces, mientras que usted camina en el dolor, usted va a saber algo importante. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, ¿varón de qué? Experimentado en qué? Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cada vez que usted predica la palabra, cada vez que usted va a compartirle a alguien de Cristo, esa persona menosprecia a Cristo y no le estima. Porque usted no puede, usted debe tomar una postura delante de Jesús. Cuando le predican a usted de Cristo, o usted le da la espalda a Jesús, o usted abraza la cruz. No hay otra forma, ¿no? Y el no tomar una decisión es tomar una decisión. El no tomar una decisión es darle la espalda a Jesús. Cada vez que usted predica la palabra se cumple. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. La gente esconde el rostro cuando le dicen que este hombre fue asesinado por sus pecados. La gente esconde el rostro, la gente golpea, no quiere escuchar y menosprecia y no le estima. Pero lo que quiero ir acá es que es varón de dolores. Cuando en el hebreo se dice varón, por ejemplo, varón de Dios, Elías, varón de Dios, o varón de guerra, el sustantivo acá que quiero denominar es varón experimentado, como que Cristo tiene un título que lo experimenta. Bueno, Cristo tiene muchos títulos, ¿no? Él es profeta, él es apóstol, él es el Hijo de Dios, él es Dios mismo, él es sacerdote según la orden de Melquisedec, él es el Cordero inmolado, él es el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Cristo tiene muchos títulos y entre esos títulos tiene el título de varón de dolores. En la psicología hay algo importante. En la psicología hay algo muy importante y es que a veces se arman grupos de autoayuda. Son grupos focales, como Alcohólicos Anónimos. Entonces, esas personas trabajan de la siguiente forma. Ellos a través de su dolor tratan de sanar el dolor de otros. ¿Cierto? Pero usted me dice, bueno, ¿cómo funciona eso? Nosotros fuimos diseñados para ser empáticos de alguna forma. Cuando alguien por ejemplo, cuando alguien se golpea, nosotros también podemos sentir ese dolor, ¿cierto? Eso es porque en el cerebro hay algo que se llama neuronas espejo, y las neuronas espejo se activan de lo que observan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien comienza a bostezar, usted termina bostezando, porque sus neuronas espejo se activan y usted termina bostezando. Por ejemplo, cuando en el pecado de la pornografía, cuando alguien ve pornografía, las neuronas que se activan en el acto sexual se activan como si estuviese en el acto sexual. Entonces, esas neuronas que se activan, porque nosotros somos activación de neuronas. Para yo sostener el micrófono, hay un área de mi cerebro que está activándose en este momento, que es el área parietal de la corteza motora primaria o secundaria. Eso viaja a través del tronco encefálico y se ramifica por la médula espinal en los músculos y en los nervios. Y usted sostiene el micrófono y allá en el cerebro se está iluminando eso. Si a mí me hicieran una resonancia magnética, se iluminaría esa parte del cerebro. Entonces, cuando hablamos de la empatía, cuando hablamos de que el dolor, seamos empáticos, ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Comúnmente, yo siempre lo he dicho, y la persona que ha pasado por situaciones parecidas
va a entender el dolor de esas personas, ¿cierto? Y esos grupos, por ejemplo, yo leía el grupo, habían grupos de madres que habían perdido sus hijos en la guerra y en la violencia, y esas madres, aunque tenían heridas, habrían grupos con otras madres que estaban en duelo, y comenzaban a narrar, comenzaban a hablar unos entre otros, y a través de eso había sanación. Yo quiero que usted conmigo vaya en Isaías 53, vamos a ver algo importante. Acá, versículo 5. Léalo conmigo. ¿Lo tiene? Isaías 53, versículo 5. Lo tiene, ¿verdad? Ok. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por qué? Rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y por su qué? Fuimos nosotros curados. ¿Usted recuerda ese momento en el cual Jesucristo se encuentra con sus discípulos y a Tomás le dice, mira, si estás dudando, toca en la herida de mi costado? Yo siempre, últimamente cuando estaba recibiendo esta palabra, cuando me dijeron que tocaba predicar, bueno, yo me puse y comencé a anotar, pero también le estaba orando a Dios porque me diera entendimiento de muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Cristo glorificado o resucitado, los látigos, la desfiguración del rostro? Porque Isaías 53 relata que él quedó muy desfigurado, ¿cierto? Porque él no cerró las marcas de sus clavos y de su costado. ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Por qué la Biblia dice por su llaga y no por su cicatriz fueron sanados? Porque Cristo aún tiene heridas abiertas, limpias, abiertas. Porque las heridas de Cristo aún sanan a nosotros, aún nos sanan a nosotros. Cristo aún está delante del Padre intercediendo por usted. Muy seguramente lo hace con lágrimas. A Cristo realmente le duele su situación, cualquiera que sea. Su situación de dolor no es ajena para Cristo en ninguna forma. Y las llagas de Cristo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, porque las heridas de allí de un grupo de alcohólicos, del alcohólico que perdió a su familia, aún tiene herida eso. Pero gracias a esa herida puede ayudar a otro alcohólico que puede prevenir que termine perdiendo su familia por la adicción del alcoholismo. Porque por medio de las heridas nosotros también podemos sanar a otros. Por eso, siempre que usted esté viviendo un dolor y un proceso difícil, no estime sus heridas como algo que no debería estar ahí. Cristo le dijo a Tomás, si quieres, mira, palpa las heridas, el coste de la redención, el coste de ser Cristo. Y yo sé, todos nosotros tenemos acá heridas. Todos nosotros tenemos alguna herida, tan cierto como decía una gran predicadora, tan cierto que usted es un ser humano y tan cierto que usted respira, que en algún momento el dolor va a tocar a su puerta. El dolor va a tocar a su puerta. Y lo que más tentado nosotros podemos estar es preguntarnos, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esto me pasa? Bueno, alguien en la Biblia sí se preguntó eso. Segundo de Corintios 12:7. Nosotros podemos tener muchas oraciones delante de Dios respecto a la cruz. Primero, Dios, dame un poco del dolor por las almas como las tienes tú. Esa es una oración magnífica. Esa es una oración muy poderosa. Y lo otro, orar también, como Pablo muy seguramente lo hizo para que él pudiera escribir eso, de que él era testigo de los padecimientos de Cristo. Cristo, revélame más de tu cruz. ¿Qué pensabas mientras que estaba pasando todo eso? ¿Por qué callabas? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te rechazó? ¿Qué pensaste? Segunda de Corintios 12:7. Bueno, les voy a dar el contexto. Pablo está acá con un aguijón en la carne o con una enfermedad, ¿verdad? Pablo está acá bastante preguntándole a Dios, ¿sí? Y es un aguijón que le incomoda a Pablo. Es un dolor, es un sufrimiento, ¿cierto? Pero él se toma el trabajo de orar a Dios y dice, y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un qué? En mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Siguiente versículo. Versículo 8, por favor. Respecto a lo cual que 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades o aflicciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Mire, el dolor que usted está pasando es la plataforma para que Dios pueda ser exaltado. Qué hermosos son esas alabanzas, qué hermosos son esas alabanzas cuando no hay que alabar, cuando como lo cuenta acá el apóstol, ¿cierto? Hay una nevera vacía, de pronto o usted, hay un familiar enfermo, o usted está enfermo, o de pronto no hay suficiente dinero, ¿cierto? Esas alabanzas yo creo que llaman la atención de Dios. Sí, como, hombre, esa alabanza me gusta porque me está alabando por lo que soy y no por lo que doy. Porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Dice la palabra de Dios. Entonces, esas alabanzas son hermosas. Cuando usted no tiene por qué alabar. Mas, sin embargo, usted lo hace. Usted lo hace. Yo amo a mi mamá en el tiempo, a mi mamá si me sirve o no me sirve la comida, o si me atiende o no me atiende, porque ella es mi mamá, no por lo que ella hace, per se, por sí misma, ella tiene esa dignidad. Dios es digno, Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser glorificado. Entonces Pablo tiene ese momento de dolor y dificultad, y transita sobre el dolor como en un bosque, pero yo quiero decirle a usted que así como las personas que han transitado por el dolor de la pérdida de un hijo, y son las mejores personas que pueden dar un consejo a alguien que está perdiendo un hijo o que ha perdido un hijo, ¿cierto? Etcétera. Usted ponga el ejemplo que usted quiera de ahí en adelante. Pero así como eso, Cristo también ha transitado el dolor, porque mire lo que dice Hebreos 5:8. ¿Lo tiene? Dígame amén. 5:8. Dice así en el nombre de Jesús. Y aunque era hijo, ¿por qué? Por lo que padeció por obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de qué? De eterna salvación para todos los que lo obedecen. Mire, Cristo como Dios no tenía algo nuevo que aprender, ¿cierto? Cristo como Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo. Pero como hombre, él sí tenía algo que aprender. Y lo que él tuvo que aprender es que la voluntad, aún inclusive en el dolor, la voluntad de Dios debe hacerse, debe cumplirse. Entonces, claro, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, mire que el dolor, aún incluso una persona de Cristo como hombre, le enseñó a tener el puesto que tiene. 5:1 dice lo siguiente. Hebreos 5:1 dice, porque todos somos sacerdotes que, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los que, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bien, mire, nosotros podemos estar en la silla del dolor, pero tenemos que darle una nueva perspectiva al dolor, ¿cierto? Es decir, el dolor también puede enseñarnos. El dolor no vino para quedarse. El dolor es transitorio. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Omar, ¿puedes colocar la imagen de Jesucristo? Bien, esta imagen es un poco fuerte, pero usted la ha visto también en la pasión de Cristo. Solamente quiero que vea la imagen y se pregunte lo siguiente. ¿Qué gloria hay de estar colgado en un madero?
Es un misterio, la verdad, es un misterio. ¿Qué gloria hay de estar colgado en un madero? ¿Cuál es la gloria de morir así trágicamente? Ya la puedes quitar. Él renunció a todo lo que tenía en el cielo. Él era Dios, Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Eh, los ángeles, millones de ángeles que se quedaron después de la rebelión, ¿cierto? Ángeles fieles, ángeles que no tienen pecado, ¿cierto? Ángeles que son más poderosos que nosotros, ángeles que de pronto cantan un poco mejor que nosotros, ¿sí? Ángeles que sirven el trono de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a buscar otro tipo de gloria? Para que Él se pusiera en el guante de la humanidad y entrar al dolor en su máxima expresión. ¿Cómo el dolor puede acercarnos a Dios? La cruz es dolor en su máxima expresión y fue lo que nos acercó a Dios. Fue lo único que acercó al hombre para hacerlo hijo al Padre. Vuelvo y digo, ¿qué gloria hay de estar colgado en un madero? ¿Qué gloria hay de estar colgado en un madero? La Biblia dice que él fue desnudado, él tuvo un dolor muy inmenso. Yo a veces pienso que, bueno, la pasión de Cristo lo significa muy bien. Este trabajo de Mel Gibson con Jim Cassavell, ¿cierto? Jim Cassavell es católico, bueno, Mel Gibson es protestante, cristiano practicante, y ellos dos logran hacer esa película, pero yo creo que el desespero de Cristo fue aún mucho más mayor, en tanto clavado en sus manos, ¿sí? El desespero de Cristo fue aún mucho más mayor. El desespero de Cristo fue tan grande que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Usted de pronto ha tenido ese dolor. Usted de pronto ha tenido un dolor X, un dolor por una situación, y usted ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo en este lugar? Pero cuando usted esté solo en la cita con el dolor, recuerde que también alguien transitó eso. Alguien también caminó eso. Y si usted mira hacia el piso, usted va a notar muy marcadas unas huellas de unas sandalias de alguien que pasó también por el dolor y que también exclamó esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si usted logra transitar siguiendo esas huellas, se va a encontrar con la persona más maravillosa, con la persona que tiene la mirada de compasión y la persona que dejó la gloria del cielo para que usted con sus labios de arcilla diga gloria a Dios, ¿cierto? Un aplauso. Amén. Quisiera concluir con lo siguiente. Es importante, si usted tuviera que olvidar todo lo que dije, si usted fuera de aquí, llegar a su casa, el día que se vaya a arrodillar, hoy o mañana, y usted tuviera una oración para Dios, dígale, yo quiero ser testigo también de tu padecimiento. Dígale, Señor, yo quiero ser testigo de tu padecimiento también. Y eso es importante, eso es muy importante. ¿Cómo podría uno concluir todo eso? Hay varias personas que definieron el dolor a lo largo de su vida. Una de esas personas es Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un prisionero político durante muchos años, pero luego que salió de la cárcel, se hizo presidente de su país. Él utilizó todo su dolor a causa de su propósito, ¿cierto? Otra persona de esa fue Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. Ella tuvo un periodo de depresión muy marcado en su juventud y también dijo, Dios mío, ¿dónde estás? Pero al sentir ese vacío, se propuso que niños pobres no sintieran de ese vacío. Y fue una activista que limpiaba y bañaba leprosos, una mujer que dicen las personas que la conocieron que cuando ella entraba a un lugar, la gente comenzaba a llorar, porque esa mujer ministraba mucho lo que era el padecimiento o la humildad, o el padecimiento, o la sanación a la herida y al dolor ajeno de la gente. Otra persona también
en la psicología muy reconocido de la psicología humanista es Viktor Frankl, un judío psiquiatra que estuvo recluido en los campos de concentración nazi, del cual tomaron a toda su familia, y él fue el único que salió con vida y escribió el libro Una vida, El hombre en búsqueda de sentido se llama. Es un libro que se lo obligan a usted a leer cuando estudia psicología, y usted se va a dar cuenta que él dice algo muy importante. Cuando el hombre tiene un propósito por el cual morir, también es un propósito por el cual vivir, ¿cierto? Que es prácticamente lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos da un propósito por el cual vivir, pero también si tenemos que morir por esto, tenemos que hacerlo también. Entonces, ese propósito que tuvieron estas personas que le acabo de narrar, fueron personas que fueron muy ensayadas en el dolor, pero que utilizaron sus heridas, así como las utiliza Cristo aún, para dar sanidad a la gente. Recuerde que Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y no dice ahí por su cicatriz o por su herida cerrada, dice por su llaga. Ahora, yo, al igual que Pablo, podría decirle a usted, recordándole, propóngase usted mirar sus heridas, de lo cual no tiene que avergonzarse, pero de lo cual sí puede usar para sanar a otros, de lo cual el Señor va a usar para sanar a otras personas. Bueno, póngase de pie, vamos a hacer una oración.